yo todo lo que me propongo lo logro. O sea, el vacío cada uno lo siente de una manera diferente, lo experimenta de una manera diferente, pero además sus razones y sus motivos también son diferentes. Oye, es que yo tengo un hijo, yo no me puedo poner a inventar en este momento donde siento que no sé para dónde ir. Está volviendo muy mal geniado, como muy bravo, como que me iba a hablar y yo era como... Mi intuición me habló y me dijo que no es el camino. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos a un episodio más de Conexiones Profundas Podcast. Hoy para mí es un honor mirar hacia atrás y darme cuenta que ya vamos en el segundo mes, o sea, ya llevamos 2 meses, vamos para el tercer mes de la tercera temporada de Conexiones Profundas Podcast. Y que ustedes sigan aquí queriendo tener estas conversaciones de humano a humano me parece súper valioso. Entonces de entrada quiero darte las gracias por estar acá, por permitirme compartirte estos espacios tan chéveres y por darme esa retroalimentación que día a día me va diciendo como vámonos por este caminito, hablemos de este tema y va siendo muy chévere. Y por eso hoy va a ser un episodio súper diferente porque les voy a contar una historia porque ustedes me dijeron queremos también entender qué pasa un poquito en las sesiones. Entonces hoy vengo con una historia que obviamente vamos a reflexionar y a entender y a desplegar un tema a partir de eso, pero lo vamos a hacer como en medio de esa historia que obviamente tengo autorización del consultante. Sin embargo voy a cambiar como los datos personales y algunos datos de la historia como para que igual no sea como tan a público porque él no está aquí, entonces mejor. Entonces imagínense que esta historia comienza así y yo quiero que el tema más allá que contárselo se vaya desenvolviendo a medida que vamos escuchando y conversando sobre este tema. Entonces imagínense que esta historia es de, vamos a ponerle Felipe. Felipe es un consultante que llegó a mí hace un tiempo y Felipe es una persona que se dedica al tema financiero. Felipe es una persona que afuera lo ven muy exitoso, pero lo más importante es que él se siente una persona muy exitosa. Y eso a él lo hace sentir muy bien, o sea, él dice yo me siento muy bien, me siento exitoso, me siento conectado con mi vida, laboralmente estoy muy bien, está casado, está enamorado de su esposa, tiene un hijo y digamos en la paternidad le ha ido muy bien, fue algo que siempre soñó y digamos que realmente el panorama es muy positivo para Felipe. Yo creo que incluso en este episodio anterior que hablábamos de con estrella y estrellados, él podría considerarse una persona con estrella, porque digamos que ha cumplido sus sueños, se le han dado las cosas, se siente conectado con lo que hace y todo hasta ahí va muy maravilloso. Pero resulta que por alguna razón fue que Felipe llegó a mí y es que Felipe, él se siente muy bien con su vida, pero él empieza a sentir un vacío. Él empieza a sentir un vacío y ese vacío, además de lo que generaba el vacío como tal, empieza a decir como yo soy muy mal agradecido y yo me siento mal y esto no está bien, sentir el vacío sabiendo que todo está tan bien, o sea, ¿de qué me estoy quejando? Entonces empieza una sensación de esto no está bien, yo debería estar feliz, pleno, como en mi máximo todo el tiempo, como a full de energía, full agradecido, full amor, positivismo, todo. Entonces ese vacío está ahí, constante, y él me decía, ya después cuando hablamos un poquito más, que ese vacío aparecía mucho más como en ciertos momentos del día, en ciertos días de la semana. Él me decía, por ejemplo, que le pasaba mucho en las noches y que incluso le costaba mucho dormir. Pero no había una explicación para ese vacío, así que como que esas cosas que uno va dejando y se acomoda y se acostumbra a tener eso. No era algo que realmente lo impidiera. Y yo creo que muchas veces nos pasa eso en la vida, que vamos por ahí acostumbrándonos a ciertos tratos, a ciertas condiciones, a hacer o no hacer cosas que nos gustan, que no nos gustan. Y por eso es tan importante vernos, sentirnos, identificarnos con cómo estamos como en el día a día, porque además las cosas pueden cambiar.
Entonces, Felipe empieza con este vacío normal, lo vuelve lo normal en su vida, y lo que hace es dejarlo a un lado, como, ay no, yo no le voy a parar bolas a eso, qué bobada, yo por qué me pongo tan sensible, qué bobada, qué pendejada, voy a seguir disfrutando de todo lo que tengo. Llega un día casual y estaban con unos compañeros, él trabajaba en una empresa, creo que no lo había dicho, se dedica al mundo financiero, pero trabaja pues como en el mundo corporativo. Y un compañero le hace una pregunta y le dice, Pipe, si vos no te dedicaras al tema financiero, a trabajar acá en esta empresa, ¿a qué te dedicarías? Él llevaba muchos años trabajando en esa empresa y ya iba como creciendo en su carrera. Entonces, él me dice, ¿sabes qué, Pauli? Yo di una respuesta súper vaga, como que en el momento, yo como, ay, si no, las finanzas, estaría en otra empresa, pero pues, no, definitivamente las finanzas son lo mío, listo. Y resulta que después esa pregunta le empezó a rondar, y le empezó a rondar mucho porque ya venía un tema, pero miren que ahí es lo importante que les digo de escucharnos, como que él no lo había logrado identificar tan bien, y es que él sentía que su trabajo, aunque lo disfrutaba y le gustaba un montón, como que sentía que le faltaba un poco más de propósito. Él decía, yo sentía que yo quería algo más, pero yo no sabía qué era, como que me lo disfrutaba, pero ¿qué hago con esto? O sea, como, ¿a quién aporto? ¿Qué logro? O sea, a la empresa, pero pues como los jefes, pero no sé, como que le faltaba más impacto, generar más, aportar más, y sentía que como que estaba ese llamado ahí. A partir de eso, él me dice, y es súper charla esa historia, porque él siempre me dice, Pauli, yo no tengo idea yo cómo llegué a vos. Él me dice, yo no tengo idea cómo llegué a vos, porque yo nunca he sido de terapia, no me gusta nada de eso, yo soy muy estructurado más como académicamente, y me gusta es estudiar las cosas, pero no pensé nunca pues que yo iba a venir a desahogarme, decía él, a soltar mis pensamientos y abrirle mi vida a otra persona. Pero al final alguna vez por redes pues como que me empezó a ver y en los videos conectó, algún día tomó el impulso, me habló y él dijo, me fui de cabeza. Él es un hombre muy decidido, acuérdense que en sus frasecitas por allá él decía, yo todo lo que me propongo lo logro. Sí se los dije, ¿cierto? Sí. Entonces él dijo, bueno, ya, me voy a meter a esto, como a ver cuál es el cuento. Resulta que él me empieza a contar todo esto y entonces empezamos a buscar y entender cuál era ese vacío. Y como siempre les digo, las sesiones, y por eso me gusta mucho que sean personalizadas, porque realmente cada uno es un mundo diferente. O sea, yo no puedo decir que el vacío es porque esto y esto o esto. No, o sea, el vacío cada uno lo siente de una manera diferente, lo experimenta de una manera diferente, pero además sus razones y sus motivos también son diferentes, lo vive en momentos diferentes, todo con intensidades diferentes, todo es completamente diferente para cada persona. Entonces lo primero era como identificar ese vacío, y entonces ahí va como ese tipcito que les voy dando. Si usted de pronto se siente que está en esa posición, entonces de dónde está viniendo, en qué momentos está pasando, qué tan frecuente, con qué intensidades, qué pasa eso, es decir, cuando converso con tal persona, cuando hago tal actividad, cuando no hago tal cosa, cuándo, cómo se vive, ¿cierto? Empezar a entenderlo, a familiarizarnos con ese tema, con ese vacío. Empezamos a entenderlo, a desglosarlo, a desmenuzarlo, como les digo yo siempre, y ahí pudimos entender que Pipe, él tenía como una pelea interna entre ese propósito que hablamos ahorita. Él le gusta mucho su trabajo, pero él definitivamente sentía que él quería ayudar a las personas. Y él decía, es que yo con mi conocimiento financiero, yo siento que a mí me ha aportado un montón para mi vida personal y yo quisiera como poder llevarlo a otras personas, porque yo creo que a muchas personas les hace falta como eso y yo creo que eso pudiera ayudar mucho a las personas. Sin embargo, él me decía, Pauli, yo tengo un potencial impresionante en esta empresa. Él tenía como, yo les decía como ese plan carrera, estaba muy bien perfilado, a él se le facilitaban esos temas. Entonces al final era como,
no, es que por ahí no es. Y entonces él era como para allá y para acá con eso, como Paulino, yo no sé qué hacer. Y él, desde sus temas con los que más llegó, yo me siento muy bloqueado, yo me siento paralizado en eso, ¿yo qué hago? Si toda mi vida yo he hecho lo que yo quiero, he logrado lo que yo quiero, no sé qué hacer acá, no, es que no sé qué camino coger. Porque como que ese otro camino, que no era el que venía llevando del mundo más corporativo de la empresa, sino de pronto de dedicarse a algo diferente donde pudiera ayudar más, que sería o salirse de su empresa y encontrar algo donde lo pudiera hacer, o hacer su propio emprendimiento, o cómo lo podía hacer. Entonces me decía, eso es que de tantas maneras que lo puedo hacer, como lo puedo hacer, es que ni siquiera sé. Entonces era como destapar un nuevo camino. En eso empezamos entonces a ver las posibilidades, las alternativas, y sobre todo algo que es lo que yo más insisto, y es el verdadero motor, que es lo que te impulsa a hacer una cosa o lo otro. Y entonces él me decía, Pauli, es que yo tengo un hijo, yo no me puedo poner a inventar en este momento. Pipe tiene, se me va en este momento, pero tiene como 35 años creo que es, un poquito más. Y me decía, Pauli, yo tengo un hijo, tengo un montón de responsabilidades ya, o sea, yo no me puedo poner a inventar laboralmente y de pronto desequilibrar lo que yo ya llevo. Además también es arriesgar como mi futuro, porque yo aquí estoy con un plan carrera, pero si yo me salgo y como que quiebro ese plan carrera que llevo, pues yo no me puedo dar ese lujo de inventar. Pero cada vez sentía más eso por el otro lado. Entonces él, me acuerdo, me decía, Pauli, me está pasando algo, y es que afuera la gente me ve muy segura, pero yo me estoy dando cuenta que yo estoy muy inseguro, que yo estoy sintiendo demasiada inseguridad en este tema. Mucha, más que inseguridad, mucha indecisión. Estoy muy indeciso con este tema. Pero además también me está pasando que la gente afuera me ve muy exitoso. Yo hoy en día me doy cuenta que aunque me consideraba muy exitoso y tengo mucho éxito en muchas cosas, también estoy con un vacío que no me permite sentirme tan exitoso. Y por otro lado estaba el tema de, yo me siento que no sé para dónde ir, a pesar de que la gente me vea con mi futuro muy claro. Entonces era como esta dicotomía para allá y para acá, y estaba todo el tiempo como con esos pensamientos que lo rondaban en la cabeza. A partir de eso entonces empezamos a trabajar mucho a través de preguntas, de entender, de buscar el fondo y la raíz de las cosas, de además asentar las cosas a la realidad. Qué era viable para él, qué no era viable, cuáles eran sus límites, cuáles eran sus negociables, no negociables, qué era lo que quería en el fondo de su corazón y qué no. Porque entonces ahí encontramos que él sí sabía qué quería, que eso pasa muchísimo. Nosotros sí sabemos qué queremos, pero a veces el miedo no nos deja ver que eso es lo que queremos. Entonces creo que acá empieza a formarse el tema clave de esto, y es, lo que estamos sintiendo es indecisión, o estamos sintiendo miedo, o es lo mismo, o por miedo estamos comportándonos con indecisión. Pero estas dos cosas, ¿a dónde nos están llevando? Porque acuérdense que no decidir también es decidir. Él en ese momento todavía estaba decidiendo continuar con su vida como la estaba llevando. No siempre la decisión debe ser irse por este otro camino, digamos, nuevo que aparece, porque entonces nunca tendríamos enfoque, porque cada nueva idea que se nos ocurra, nos iríamos por ahí. Pero Pipe ya venía con un recorrido en donde, les digo, estábamos entendiendo desde el fondo cuáles eran sus razones verdaderas, qué era lo que en serio lo movía, lo que quería. Y entonces lo que empezamos a trabajar, acuérdense que esto, yo siempre digo, yo acompaño el proceso, pero cada uno busca ese trabajo, y es cómo lo puedes hacer viable para vos, sino que a veces verlo nosotros solitos es un poco difícil. Entonces él se le cerraba el mundo, porque él decía, no, es que yo mi camino lo tengo labrado pues en esta parte laboral, corporativa. El caso es que nosotros empezamos a buscar qué pasaba, y encontramos que Pipe tenía mucho miedo de lanzarse, miedo de atreverse, de cambiar. Y ese miedo era miedo al éxito, miedo al fracaso, que en estos días mencionábamos también en un episodio. Y esto pasa en el anterior, en el de la procrastinación. Y esto pasa porque, claro, o sea, es que el cambio nos aterra y nos genera mucho miedo. Entonces ahí está como todo eso que les digo, como
a dónde nos está llevando esa indecisión, ese miedo, que yo creo que parte del miedo, de ahí nos comportamos con indecisión y ahí de pronto nos genera esa parálisis. Sobre todo en esta historia que les estoy contando, que me encantaría saber quién se siente como identificado, como que dice, esta historia, yo me veo ahí, eso es lo que me está pasando a mí o me ha pasado, porque qué rico que lo podamos ver a través de los ojos de la historia de Pipe, pero que también a través de mi experiencia, pero que también ustedes me puedan contar, porque para eso es este espacio. Entonces después de eso estuvimos indagando mucho en las raíces de Pipe y el caso es que encontramos que Pipe de verdad quería tener algo que lo moviera más desde el propósito. Logramos desarrollar un plan en donde Pipe se dio cuenta que no era dejar todo tirado e irse, como él me decía, como es que yo ya me veo allá como un hippie de voluntario ayudando a la gente y encontramos que no era el extremo que él en algún momento se imaginó y que por eso también le generaba tanto miedo, sino que podía encontrar un plan que se ajustara a lo que él quería y actualmente ya viene trabajando en eso. Ha sido muy espectacular el proceso con él porque es encontrar lo que verdaderamente a mí me mueve y encontró como ese propósito y eso lo ayuda también justamente, él no se salió de su vida corporativa, sí realizó unos cambios, unos ajustes en eso, como que le bajó un poquito la intensidad para poder también dedicarle tiempo a lo otro y se ha encontrado, imagínense que creo que esto no se los dije, Pipe venía experimentando al final un tema de mucho mal genio. Él me decía, Pauli, yo no dormía, yo me estaba volviendo muy mal geniado, como muy bravo, como, sí, como que a mí me hablaban y yo era como... Y a partir de esto ha encontrado que como ya tiene mucho más propósito, lo que ese vacío le causaba, pues entonces se ha sentido abrumado, ha sido un proceso duro, ha sido retador, pero ha logrado armar el entorno para eso. Entonces el mensaje aquí es el miedo a qué te está llevando. O cuando estás en esos momentos donde te sientes indeciso, donde tienes que tomar acción o decisión sobre algo, ¿qué es lo que te está movilizando para eso? Para que estés así, esa indecisión, ¿a qué se debe? ¿Realmente es porque no sabes qué hacer o es por miedo? Porque hubo algo que me movió mucho cuando recordaba esta historia para poderla contar acá. Y es, me acuerdo que hubo un momento donde Pipe me dijo, Pauli, una sesión que llegó, Pauli, no, ya, me siento súper seguro, mira, yo ya creo que mi intuición me habló y me dijo que ese no es el camino, porque mira que no se han dado las cosas fáciles, yo he sido más fluido en mi vida, esto está siendo muy difícil y muy retador, lo he dudado mucho y eso indica que la vida me está dando las señales que no es ahí. Y después encontramos que básicamente no era esa intuición. Miren que ya viendo como la historia para atrás es muy bonito poder como armar los puntos y darnos cuenta que no era la intuición, sino que era ese miedo, como poniéndole otras gafas, poniéndole una trampita para que viera las cosas de otra manera. Entonces, ojo con el miedo, que como siempre les digo, el miedo no es que sea malo, pero el miedo nos viene a mostrar muchas cosas y tenemos que entender qué nos está mostrando. Entonces, yo creo que esa es la reflexión de hoy. La quise hacer muy a nivel de historia para que pudiéramos ver un caso real, un caso que además a mí me parece muy exitoso porque es una persona que logró enfrentarse a ese miedo, que no voy a decirles que el proceso fue fácil porque Pipe me decía, qué madre cosa más retadora. Y acuérdense que él decía, yo soy el más berraco de los berracos y yo todo lo que me propongo lo logro, pero él decía, esa me costó mucho, porque fue salirme de todo lo que vengo acostumbrado, fue salirme de mi línea de soy un empresario súper exitoso, pues soy un empleado corporativo, es que no sé cómo se dice, que todo lo logra, aquí algo que me está costando, pero ahora mi vida tiene mucho más sentido, me siento mucho más feliz, mucho más tranquilo, mucho más como con sentido. Entonces, bueno, evaluemos por ahí cuando estamos con esas indecisiones que puede haber detrás. Cuéntenme por favor cómo les parece esa historia, si les gusta esta dinámica y de vez en cuando la vamos metiendo en el episodio casos reales de consultantes. Y nos vemos en un episodio más. Yo por aquí me trajiste un cafecito para tomar con ustedes y no tomé. Espero que ustedes sí se hayan tomado su cafecito con esta historia.
Chao, chao. Nos vemos pues un próximo episodio en una semanita de Conexiones Profundas Podcast. Chao.